en directo que estamos haciendo el día de hoy, 25 de julio del año 2021. Muy contentos por la presencia de nuestro invitado especial. Realmente es un invitado muy especial el que tenemos en esta tarde. A nombre de la Ciencia y Cultura Gnóstica del Paraguay, a nombre también de la Ciencia y Cultura Gnóstica Internacional, ya que este evento se está emitiendo igualmente por los canales internacionales de nuestra institución oficial en muchos países del mundo. De verdad que consideramos este evento de suma trascendencia, por cuanto a cada uno de nosotros estamos seguros va a alimentar esas inquietudes de tipo interior, espirituales, que cada uno de nosotros traemos como seres humanos y sobre todo a nivel existencial. A nombre de Osvaldo Jimeno Arrieta, instructor gnóstico, quien les habla, reciban un caluroso saludo en esta tarde. Bueno, tenemos a continuación un diálogo con el venerable maestro Aarón, acá presente, donde vamos a ir esbozando algunos aspectos interesantísimos con respecto a la doctrina gnóstica, al conocimiento gnóstico, también a la institución a la que pertenecemos, quiénes somos, cómo trabajamos mundialmente, cómo estamos organizados. Y lógicamente, y lo más importante, las respuestas de un maestro de la vida. Es muy diferente el diálogo que vamos a tener en el día de hoy, porque aquello que hemos venido hablando en las primeras cámaras o curso de primer nivel, acerca de un hombre que ha logrado cierto perfeccionamiento material, mental y espiritual, lo tenemos fehacientemente acá con nosotros, como lo es el venerable maestro Aarón. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a las orientaciones, a las indicaciones que este gran ser nos va a dar, ya que es un maestro lleno de mucha sabiduría para compartir en esta tarde con todos nosotros. Entonces, sin más preámbulo, venerable maestro Aarón, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer espiritual para mí estar frente a todos ustedes, señoras y señores, en esta oportunidad maravillosa que la vida nos da y la invitación que se nos ha cursado para tener este diálogo, para que analicemos en conjunto las diferentes situaciones que tenemos en el momento en la humanidad y que hay, por otro lado, las grandes oportunidades de ayudarnos entre nosotros, estando de por medio la doctrina gnóstica, el arte, la ciencia, la filosofía, la mística y por ende la psicología, que considero aspectos verdaderamente importantes en el contexto de el comportamiento de una persona y en el avance que esa persona pueda tener en el camino espiritual. Muchas gracias, maestro, por ese saludo. De verdad que le agradecemos el tomarse este tiempito. Sabemos que es un ser muy ocupado y le agradecemos de verdad de corazón la oportunidad que tenemos en este momento. Maestro, vamos a empezar con una pregunta que dice: ¿cuál es la diferencia entre Gnosis y la institución gnóstica? Con mucho gusto, mi apreciado misionero internacional, Osvaldo, a quien estoy viendo aquí en estos momentos, pero que nos están escuchando tantas damas y tantos caballeros, tanto el personal que ya milita dentro de estas corrientes maravillosas del gnosticismo universal, como las personas que están iniciándose en lo que nosotros llamamos primeras cámaras. La diferencia se establece en la conciencia, porque cuando llegamos a estos estudios, nosotros iniciamos un camino
que dice la misma doctrina que señala amor. Es un camino que señala amor a cada persona que lo ha perdido. Y cuando inicia ese camino, entonces se va dando cuenta que hay mucho por hacer en el desarrollo de su propia existencia. Y por eso va adquiriendo conciencia, lo que se va a organizar lentamente en la medida que va conociendo las diferentes técnicas, las diferentes claves que nuestro maestro Samael Aún Weor, al que queremos saludar con nuestro corazón, el que trajo esta doctrina de los mundos superiores para entregárnosla a esta humanidad de la raza área que somos nosotros. Así que en la medida que cada quien va adquiriendo esa comprensión y va desarrollando esa conciencia, se va diferenciando poco a poco, porque uno podría estudiar la gnosis como un aspecto intelectual, se puede interesar por el arte, por la filosofía, se puede interesar por la ciencia, otros se pueden interesar por la mística, otros por la psicología, otros por la medicina oculta y así sucesivamente. Pero el conjunto de toda la enseñanza es la que hay que llevar al corazón para irse desarrollando espiritualmente. Entonces eso nos diferencia con el resto de la humanidad. Muchas gracias, maestro. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo está organizada la institución gnóstica internacionalmente? Bien, nosotros estamos verdaderamente organizados de un punto de vista, dijéramos, conscientivo, para que toda persona que a bien tenga acercarse a nuestras primeras cámaras pueda ser recibido por nuestros instructores, nuestros misioneros, nuestras misioneras, que precisamente son ejércitos de personas que de buena voluntad se han preparado en los monasterios, se han preparado en los diferentes lugares como academias que tenemos nosotros en todo el mundo y salen ya a servir por amor a la humanidad. Entonces, el maestro Samael nos entregó la doctrina y vino un maestro que nos organizó de tal manera para que esa doctrina esté dentro del orden institucional. Entonces se fundó las instituciones gnósticas. ¿Quién las fundó? El que trajo la doctrina, el maestro Samael. Pero el maestro Lakshmi, es bueno ir pronunciando los nombres de estos grandes paladines de la humanidad, estas personas que han venido a servirle a un pueblo como somos todos nosotros y que lo han hecho desde el punto de vista de la obediencia a la logia blanca. Entonces ya nos organizaron para que desde el templo rey que queda en Venezuela, desde allí emiten todo el organismo necesario y hay las organizaciones que van a entenderse con el ejército de misioneros y en cada país hay una organización de acuerdo con las leyes de ese país. O sea que esta es una institución que está avalada en todo sentido por el gobierno del Paraguay, del Uruguay, de Argentina, de Sudamérica, Centroamérica, Europa, y estamos entrando al Asia, ya estamos en África, siempre cumpliendo con los diferentes deberes que se tienen en cada lugar. ¿Para qué? Para que la organización esté siempre respaldada por las autoridades y no tengamos ningún desajuste en ninguna parte. Y nosotros nos sostenemos nosotros mismos con la ayuda que cada persona da para mantener los locales
que hay que pagar arrendos en algunas partes, en otras ya han logrado construir sus propios centros de estudios, sus propios templos, y así nos hemos desarrollado maravillosamente desde hace tanto, porque esto comenzó de verdad, este movimiento tan extraordinario comenzó aquí en Colombia, y la primera piedra para que se iniciara fue colocada en la Sierra Nevada de Santa Marta, y fue un templo que se llamó y que se llama el Summum Supremum Sanctuarium de la Sierra Nevada. Y el maestro Samael fue allá, escribió varios libros estando en la Sierra Nevada que nosotros conocemos, y esta persona que les habla es egresado del Templo Mayor de ese tiempo, Summum Supremum Santuario. Entonces, desde allí se fundó, y el maestro decía: necesito hombres que quieran ayudarme a entregar esta doctrina, y fueron llegando unos, otros, y él los fue preparando. Y necesito un punto de apoyo para mover el mundo, decía el maestro Samael. Y ese punto de apoyo fue la buena voluntad que se le colocó para iniciar todos estos estudios, algunos desde 1950, otros iniciaron estudios con el maestro Samael desde 1948, y el maestro estuvo en el templo hasta 1954, que de allí salió hacia México por Centroamérica y se instaló en el 56 en Ciudad México, desde donde siguió enseñando y escribiendo los libros que se necesitaban en ese momento y ahora. Por lo tanto, nosotros tenemos un cuerpo de doctrina maravilloso y extraordinario de más de 75 libros sobre arte, ciencia, filosofía, mística, psicología, medicina, etcétera, etcétera, al servicio de la humanidad. Y misioneros tenemos y estamos verdaderamente congregados en este planeta para servirle al hombre, para servirle a las personas que así lo quieran, mi apreciado Osvaldo. Muchas gracias, maestro. Y justamente lo que usted mencionaba de la manera en que se sostiene era una de las preguntas, y es una de las preguntas que muchas veces se hace una persona, porque como proyectamos nuestros cursos gratuitos de gnosis, de autoconocimiento, existe esa inquietud, pero bueno, ya usted nos la fue aclarando, que es gracias a las donaciones voluntarias de los miembros que se sostiene esta institución, a la buena voluntad de sus miembros. Maestro, ¿por qué se dice que la gnosis es una ciencia religiosa y una religión científica? Si nos pudiera usted aclarar este punto. Claro que sí. Bueno, hemos dicho y tenemos que ampliar en lo posible cada palabra de la que estamos expresando, ya que la gnosis nos va a ir conduciendo en el camino de la sabiduría. Y por eso nosotros sabemos que la gnosis es una ciencia, porque la podemos comprobar en nuestra vida científicamente. Un ejemplo, la gnosis enseña la transmutación de las energías creadoras, de las energías sexuales. Y eso lo hemos comprobado los que lo estamos viviendo. Y por eso invitamos a los que están estudiando las obras de los maestros, los que están estudiando en las primeras cámaras, mañana darán fe de lo que hoy yo doy fe. Y es de que la ciencia nos ha ido conduciendo. Luego viene el arte. ¿Y por qué tenemos que hablar sobre el arte? Sí, porque es el arte de vivir y el arte de convivir.
que nos lo enseña la psicología del despertar de la conciencia. Entonces, ahí van dos puntos que son necesarios, indispensables, para que el hombre se vaya autodescubriendo a sí mismo. Luego viene para cada quien de nosotros la filosofía, que no es otra cosa más que el sentir que cada persona va expresando de la vida que está cambiando en sí mismo. Entonces uno empieza a filosofar sobre el ayer de uno y el momento de uno mismo. Eso nos lleva a ser unos filósofos de nuestra propia vida y la gnosis nos da las claves. Luego viene precisamente lo que se llama la mística. La mística es la religión y la religión hay que explicar y hay que hablar y hay que estudiar, cosa que lo hacemos en nuestras primeras cámaras con todo lujo de detalles, porque el religare o la religión quiere decir religarse a su Dios. ¿Y quién no quiere religarse, o sea, regresar al punto de partida original de nosotros, más la experiencia del ciclo de las vidas y la conciencia que haya adquirido a través de ese ciclo? Entonces, eso conduce a que la persona se ubique perfectamente dentro de un aspecto no propiamente de ser un creyente, dijéramos, pasivo, no, sino tener una creencia, pero real, activa y de nosotros mismos. Un ejemplo doy de esto. El maestro Samael nos enseña a salir en cuerpo astral. El maestro Lakshmi Daimon, que es el que finalmente ha estado con nosotros, nos enseña a salir en cuerpo astral. La persona que se dedique a estudiar y a practicar la salida en cuerpo astral termina dando fe de los mundos internos. De resto, la gente habla de lo que no conoce, porque lo leyó, porque alguien se lo transmitió. En la gnosis es necesario ir a lo que llamamos nosotros el grano, ir a los hechos, porque los hechos son los hechos y no tenemos más que hacer que rendirnos ante los hechos. Entonces, el estudiante gnóstico se va profundizando en los diferentes aspectos de la vida y va aprendiendo a comprenderse a sí mismo, a autodescubrirse a sí mismo. Y entonces hay bases para eso. Una, el autoconocimiento. A ver, ¿de qué se está hablando cuando uno dice que debe llegar al autoconocimiento, que debe llegar a conocerse a sí mismo para saber antropológicamente de dónde viene, cosmogenéticamente quién es uno y a qué vino al planeta Tierra? Esa pregunta debe hacérsela toda persona que por algún motivo vaya sintiendo las inquietudes de orden espiritual. ¿De dónde vengo? ¿Quién determinó que yo haya nacido con sexo masculino o femenino? ¿Quién determina el destino de las personas? ¿A qué he venido yo? Entonces tiene que darse cuenta que vino a cumplir una misión. ¿Dónde comienzo mi misión? ¿De qué manera yo puedo cumplir con lo que... Ahora, ¿por qué yo no sé la realidad? Porque hago las cosas y no me doy cuenta. Resulta que el maestro nos enseña a despertar la conciencia en sí mismos. Y eso se llama autoconocerse. Y cuando uno empieza a autoconocerse, busca el camino objetivo, real, que a uno lo va a llevar, lo va a ir conduciendo a los logros y no por inducción simplemente de emociones o de otras noticias que le puedan dar a uno aquí, o por creencias, o por miedos, o por terrorismos, cosas del mundo. Porque en el mundo nos movemos dentro de unas corrientes de energías egoicas
que son muy peligrosas y tenemos que aprender a conocerlas. Esta respuesta un poco larga, mi apreciado Osvaldo, y damas y caballeros que nos escuchan, pero es necesario ir profundizando porque vamos despertando. Qué maravilloso cuando uno empieza a despertar porque ya ve las cosas realmente como son. Exacto, maestro. Y con respecto a